Pero este poder necesita, sí o sí, de esta mujer, que la idea de la mujer en la escritura tiene que ver con la sensualidad, con aquello que puede capturar la atención por la forma en que se adorna. Y en este caso ya esta mujer es una asociación de todas las religiones que están unidas en el tiempo de la tribulación. Es decir, hoy ninguna de todas las religiones humanas, de las miles que hay, se va a poder, digamos, apropiar del concepto de yo soy la única. Ni el catolicismo, ni el islamismo, ni el budismo, ni el hindú, nada. Pero en ese tiempo, el poder de este reino, que va a ser, como vos decías recién, internacional, va a necesitar que la religión esté ahí. ¿Por qué? Porque la religión trabaja sobre la emoción y el miedo de lo que está más allá de esta vida. La religión. Y el sistema de esta bestia, de este anticristo, con estos 10 cuernos que le dan la autoridad a uno de ellos, que es justamente el anticristo, va a requerir que haya un dominio sobre lo espiritual, o entre comillas, lo animal, lo psíquico del ser humano. Lo intelectual les va a mostrar que es mejor someterse a ese sistema, pero lo emocional les va a mostrar que no hay otra forma de pensar en el futuro, en lo que puede haber después. Porque no te olvides que en estos periodos la Tierra ha estado sufriendo los 7 sellos, las 7 copas, trompetas y las 7 copas. En la mitad de la tribulación, cuando va a arrancar todos estos juicios, la mujer tiene que dar esta parte de poder para formar este reino que se opone, obviamente, a todo lo que tiene que ver con Dios. Cuando uno va a la Biblia, y esto para los hermanos que todavía están, tiene que recordar que todo el Antiguo Testamento, de capítulo 12 de Génesis al final, es la relación de Dios con un solo pueblo escogido, Israel. A ese pueblo se le exige que se arrepienta, que no tenga idolatría. A ese pueblo se le dice que Dios lo va a bendecir. A ese pueblo, cuando Salomón coloca el templo, dice que si las personas se inclinan, se vuelven hacia ese templo, Dios va a oír sus oraciones y va a sanar la tierra. Pero ya se acabó Israel. Es eso que dice el libro de Reyes, capítulo 8, no existe más. Está registrado en la Biblia porque ese fue parte del pacto de Dios con el pueblo. Pero hoy Israel está disperso. Israel hoy, por más que se junte y lea Primera Reyes 8 y diga, Señor, bendice esta tierra, no tiene nada que ver con Dios. Hoy Dios está buscando de entre judíos y gentiles la iglesia. Y la iglesia está en todos los países. De tal manera que alguien puede orar por su país, pero no significa que Dios va a responder esa oración. ¿Por qué no? Porque el camino para el anticristo está en las manos del ser humano, que está sin Cristo. ¿Se entiende esto, Nelson? Sí, Porque excelente. equivocamos los creyentes cuando agarramos cualquier pasaje de la Biblia y lo queremos aplicar para nuestro país. ¿No sería más fácil orar directamente, decirle, Señor, yo quisiera que a este presidente y a este sistema de gobierno lo saques? ¿Lo va a hacer Dios? No. No lo va a hacer. Como no sacó a Nerón cuando destruyó Roma y persiguió a los cristianos. No lo va a hacer como no sacó a Tito. No lo va a hacer como no sacó a Hitler. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo todavía no son del Señor y Cristo. Están controlados por Él, pero no están gobernados por Él. Control de lo que hacen es en el plan de Dios. Gobierno va a ser en el milenio. ¿Se diferencia? Sí,
Además, hermanos, que ¿por qué tocamos el ámbito religioso? Porque todos los gobiernos, el rey Nabucodonosor, pastor, igual era un gobierno religioso y político, Sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia hoy? Que la religión y la política se unan. Ahora, se ha hecho estudios en el ámbito de la política del concepto, Foucault lo ha hecho, de la palabra, del concepto filosófico político del poder pastoral. Y se ha llegado a entender con estas construcciones y con estos adelantos en diferentes teorías políticas, que los políticos no deben discursar, deben predicar, porque y eso es lo que estamos viendo hoy en día en muchos países. Políticos ya no tienen un discurso, sino predican. Pero ¿qué predican? El evangelio, si quiere llamárselo así, del nuevo orden mundial. El sí, mensaje del nuevo orden mundial. Y la gente va y por más que tú les expliques, les digas, hermano, mira, esto es lo que dice la palabra del Señor, y hay un lavado de cerebro tan tremendo, porque los pastores ya han dejado de ser muchos políticos, han dejado de ser políticos y han llegado a ser pastores. Y eso es lo que justamente Foucault habla, que el poder pastoral es fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo entiendo que muchos políticos ya no hablan cosas ni siquiera coherentes, sino a la gente usan el concepto de la persuasión, la comunicación persuasiva, ¿no? Te dan un mensaje, todos los medios de comunicación te van y te hacen un lavado de cerebro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Queridos hermanos, justamente la palabra del Señor nos habla que el anticristo va a venir con un discurso justamente sutil, que los va a llevar a que la gente ya no busque a Dios, los va a impulsar ahí cuando sea la gran tribulación. ¿No es así, pastor? sí. Y te digo algo más. Cerca de Bolivia tenemos una provincia en Argentina que es Formosa, que es Chaco. Las dos. En las dos están usando la palabra evangelizar, es decir, lleven este mensaje político para que voten por nosotros. Lo curioso es que uno de ellos, se llama Capitanich de apellido, leyó la historia o contó la historia de Lucas 15, del hijo pródigo, y explicaba que hay que tratar de que todos vayan hacia su partido político, a votarlo a él. Dice, salgan a evangelizar a los vecinos. Es un poco lo que vos decís. Lleven esta buena noticia, pero la verdad, ¿cuál es la buena noticia? Es un engaño, es una mentira. Y si no tienen discernimiento, ¿viste? Cuando Apocalipsis dice que en la tribulación dice el que tenga entendimiento cuente el número de la bestia. Dios a esa gente en la tribulación les va a dar la capacidad de entender la situación que van a estar viviendo. Nosotros, muchos estudiosos de la escritura, han tratado de encontrar quién es el anticristo. No es para nuestra época, no lo van a saber. No es el Papa, no es Hitler, no hay manera. Nadie lo va a saber de la iglesia. Recién se va a manifestar, como dice 2 Tesalonicenses 2, cuando nosotros no estemos. Y eso es verdad, ¿no? Bueno, pastor, ¿hay alguna pregunta más, hermanos? Los escuchamos. No, se me venía a la cabeza esto de cuando mencionaban, bueno, ellos directamente están hablando sobre el nuevo orden mundial y lo dicen abiertamente y no esconden con sus símbolos, la simbología que hacen con las manos, las figuras que tienen en las fotos o donde salen entrevistados, a qué veneran, no lo esconden para nada. De la imagen que ha hecho algunas organizaciones internacionales
son una mezcla de varias bestias y todo eso, y lo hacen abiertamente y lo muestran en los medios de comunicación, no tienen ningún reparo, ¿no? Y de hecho, las últimas encíclicas del llamado denominado Papa, no sé si la han escuchado, la Laudato Si y alguna otra más, ¿escucharon de qué habla? No, la verdad no lo sé. Del nuevo orden mundial y de la paz mundial y de etcétera, 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 todo tiene que ver con esto y de qué manera usan la figura religiosa y lo que mencionaba el pastor Ismael del Islam, de esto que estaban hablando, de hacer una mezcla de religiones todas en una, que total, todo lo mismo según lo que predican ellos, y todo apunta al cumplimiento de los tiempos en la soberanía de Dios, ¿no? Siempre estamos hablando. Pero apunta así a un nuevo orden mundial que se refiere a un gobierno mundial. Lo que pasa es que más a fondo de eso, y cómo están desparramados, resulta que aún entre ellos y otros hablan de uno solo, entonces ni entre ellos todavía se han puesto de acuerdo. Sí. Pastor Ismael, no sé si escuchó el concepto espiritualidades allá en la Argentina. Sí, sí, pero no se refiere a cosas con el Espíritu Santo ni con la palabra de Dios. Sí, yo soy profesor de cosmovisiones. Y miren, hermanos, les lanzo el dato. Las espiritualidades, aquí en Bolivia hay una ley de libertad religiosa y espiritualidades, ¿no? Muchos pastores ya lo han firmado. Ya es una ley aquí en Bolivia. Bueno, pero eso es otro tema. Las espiritualidades hablan de una teología inclusiva, así como lo escuchan, una teología inclusiva, en que toda clase de religiones van a ser aceptadas por este concepto de las espiritualidades, en donde debe desaparecer el concepto dogma o doctrina. Es por eso, hermanos, que cuando los pastores predicamos y decimos que el único camino es Jesucristo y no hay otro camino, estamos yendo en contra del nuevo orden mundial, porque para el nuevo orden mundial te va a decir, hay muchos caminos, no hay un solo camino, hay muchos caminos, y a eso se llama el concepto de las espiritualidades, ¿no? Entonces, es tan crucial hoy en día hablar de doctrina, de sana doctrina. Es tan importante que los hermanos estudien la palabra del Señor, porque no se olviden que primera Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Habla de la bienaventuranza. Son bienaventurados los que estudian y los que entienden profecía. Es un tiempo en que más que nunca la iglesia debe hablar de doctrina, debe hablar de enseñanza, debe hablar de dogma, hermanos. Entonces, yo por lo menos he percibido algo así, Pastor Ismael. Sí, coincido. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta, aporte, hermano? Los escuchamos ya para ir terminando. ¿No hay ninguno? Bueno, Pastor Ismael, queremos agradecerle por este tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre Buenas es noches. yo quería hacer una consulta, sí, porque llegué tarde a la transmisión. Mi consulta es la siguiente. ¿Se va a hacer un estudio sobre el libro de Daniel conjuntamente con Apocalipsis? ¿Cuál es la idea de esta reunión? ¿Le respondo? Sí. Bueno, es una noche es referente al sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, sí, está bien. Entonces, ahí es donde estamos estudiando el concepto de gobierno en la palabra del Señor. Y sí. era una noche de preguntas. Sí, y otra. Por eso estamos de repente haciendo eso. Bien, sí. Yo cuando recuerdo que empecé a estudiar Daniel, era necesario, cuando empecé a estudiar Apocalipsis, a leer el libro de Apocalipsis, necesariamente me vi en la obligación de leer el libro de Daniel, ¿no? Entonces, porque
tenía mucho interés con el tema de la estatua que, bueno, que muestra los imperios. Y de último era, me llamaba la atención la imagen de barro, de hierro y barro. Y bueno, ahí llegaba a la conclusión de que hablaba de una alianza humana, una alianza humana de un nuevo imperio, ¿no? Romano y de 10 naciones se hablaba. Yo pensé que, digo, van a tratar el tema, van a ir capítulo por capítulo, una cosa así pensaba. Había hecho había hecho otras preguntas, me hice un Fitur y me escribí otras preguntas, porque pensé que iban a ser que podríamos estar toda la noche hablando sobre todo cómo toda la humanidad está abriendo camino hacia este nuevo orden mundial, seguramente que sí. Pero lo más importante que rescato es que la palabra de Dios se cumple. Y qué bueno que haya hombres, ¿sí? Que sean estudiosos. Yo por eso yo siempre digo, ¿no? Qué bendecida que soy por haber conocido al pastor Ismael, que es un estudioso de la palabra. Y nos hace entender y comprender muchas cosas. Pero eso quería acotar, que por sobre todas las cosas, la palabra de Dios se cumple. Qué bueno que se puedan hacer este tipo de transmisiones, este tipo de charlas, donde, bueno, uno pueda estudiar un poquito más en profundidad las escrituras. Quería comentar esto, quería acotar esto. Así que, bueno, soy muy agradecida de estas charlas. Nada más. Les mando un abrazo muy grande y mucha bendición. Yo igual le dejo al pastor Nelson que él organice lo que allá necesitan, y si nos toca compartir algo, bienvenido. En la medida de lo posible voy a estar siempre. Pastor, muy buenas noches. Disculpe, un pequeño comentario, mis queridos pastores, antes de cerrar todo esto. Dentro de todo este sistema de gobierno humano que ya se ha explicado ampliamente durante esta noche, también hay grupos, como por ejemplo, que pues estamos engañados, y muchas de las iglesias son partícipes de este engaño, corrompidos pues por el sistema de creencias. Por ejemplo, se cree que la Israel actual es la Israel bíblica, ¿no? Lo cual a veces muchas iglesias, incluso yo mismo he sido instruido dentro de una iglesia pentecostal a pues adorar a Israel, al Estado que ahora está creado por movimientos de sistema humano, y no por Dios. No es la Israel de Dios, y hasta pedían ofrendas. Entonces, incluso hasta el día de hoy hay muchas iglesias, vaya de cualquier denominación que sea, incluso hay una banderita de Israel, del Estado de Israel, y yo pienso que eso es una, ¿qué le puedo decir? Es una idolatría al Estado, que no necesariamente, no tiene nada que ver con Dios, ni es Dios la que está detrás de ese Estado. Entonces eso quería precisar también, porque ese es un engaño que vivimos, y actualmente muchas iglesias todavía han comprado eso y lo siguen defendiendo. Eso es todo mi comentario, mis amados. Correcto, es así. El Israel actual no debe ser parte de la congregación de una iglesia, porque es un pueblo sin Dios. La única cosa que tienen ellos hoy es recibir a Cristo como Salvador. Pero una vez que reciba a Cristo es parte de la iglesia, no es más judío. Porque va a estar separado, aunque su nación sea Israel, él va a formar parte de la iglesia y debe aprender las normas que el Espíritu Santo dejó revelado en el Nuevo Testamento. Por eso la hermenéutica es el problema de nuestras iglesias. Y cuando estos grupos se meten,
forman lo que Pablo también perseguía en Galacia. No pueden mezclar el evangelio que yo les predico con las obras de la ley, con las fiestas mosaicas, porque no importa que hoy celebren la Pascua mosaica, se bailen una canción de Israel, no tiene nada que ver eso. Nuestro culto hoy no es ese terrenal que tenía el pueblo de Israel. Así que sí, coincido, y seguramente el pastor Nelson lo ve más seguido en Bolivia. Mucho más seguido. Doctrinas judaizantes. Judaizantes, sí. Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer. Bueno, Pastor Ismael, saludos otra vez más a Argentina. Estamos muy entusiasmados y gracias por estos estudios que nos están dando. Igual lo vamos a registrar en el canal de YouTube. Se pueden suscribir a Estudios Bíblicos Online. Hay muchos estudios del Pastor Ismael. Le recalco, hay del arrebatamiento, hay muchos estudios. Lo he estado revisando ayer, hay demasiados estudios y ahí están registrados también y están ese material a su disposición, ¿no? Entonces, queremos agradecerle al Pastor Ismael y, bueno, saludos hasta la Argentina y bendiciones, Pastor Ismael. Gracias, Nelson. Bendiciones a los hermanos. Y bueno, Norma, si tenés alguna inquietud, ponela en fundamento, se la pasamos al Pastor Nelson y él lo organiza. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Bueno, amados. gracias. Bendiciones, buenas noches. Pastor, perdón, ¿alcanzo a hacer todavía una consulta o ya de plano no tenemos tiempo? Yo creo Nelson que maneja los tiempos. Después del Señor está Nelson. bueno, lo pueden poner ahí a los grupos de WhatsApp. Ah, ok, perfecto. ¿Amén? Bueno, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.